Ahí está. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir rápidamente a otra cuestión que tiene que ver un poquito más con el área tecnológica, con lo que hablamos siempre, que es los teléfonos, las tablets, internet, que nos están complicando o nos están ayudando a hacer la tarea más sencilla. Todo el tiempo estamos con el teléfono en la mano, con la tablet, vamos navegando, vamos chateando. Y un estudio de la Universidad de Copenhague hace muy poquito compara la utilización de los teléfonos o las tablets frente al televisor en lo que se conoce como multitarea. Estamos tratando de utilizar, digamos, el teléfono, al mismo tiempo queremos ver televisión. Y dice que este fenómeno es algo complicado y lo asocian, que es lo que vamos a hablar ahora con Roxana Lopresti, el especialista que ya está en nuestros estudios, lo comparan con un fenómeno prácticamente de, no adicción o drogadicción, el mismo fenómeno que causa una sustancia tipo droga en el organismo, Roxana. Es decir, que prácticamente podemos llegar a estar drogados por la tecnología. Eso es lo que propone este estudio de la Universidad de Copenhague, liberado hace muy poquito. Sí, hola Dani, ¿cómo te va? Y atención para vos y para también los que nos están mirando en casa, porque están estudiando que la tecnología puede afectar nuestro cerebro. Y relacionado a lo que está diciendo Daniel, esto de usar diferentes dispositivos en simultáneo, tiene un efecto similar al consumo de drogas. Y se lo vamos a preguntar a nuestro especialista, a nuestro neurólogo, Marcos Graña. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Roxana. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay que tener en cuenta en primera instancia que cada vez hay más estudios que evalúan o buscan una causalidad entre la tecnología y cambios morfológicos a nivel del cerebro o cambios funcionales o en el comportamiento, en funciones cognitivas en general. Y la mayoría de estos estudios son estudios de una calidad media, no son estudios que nos puedan determinar fehacientemente que hay causa y efecto, sino que hay una asociación entre hallazgos y uso de tecnología, ¿sí? Hay varios estudios. Entre los últimos hay que destacar muchos que tienen que ver con multitasking, con la multitarea, es decir, utilizar varios dispositivos de comunicación a la vez, electrónicos en general, lo que es celular, tablet, laptop y ver televisión. Y se ha visto que esto tiene algunas relaciones con detrimento en algunas funciones cerebrales. No se hace ni una cosa ni la otra, en definitiva. En general lo que pasa es que se va en detrimento de la atención, o sea, de la capacidad de focalizar la atención en un solo evento, una sola tarea. Y cuando esto pasa, muchas veces cae la eficacia de la tarea que estamos haciendo. Claro. Hay que tener en cuenta que hay muchos estudios y estos asocian multitasking con déficits atencionales y con trastornos del ánimo como síndromes de ansiedad, síndromes depresivos y menor rendimiento escolar, principalmente en chicos. Hay algunos estudios que ven que la gente que realiza multitasking en forma seguida tiene algunas estructuras cerebrales de menor volumen, de menor tamaño que el resto de la población. Algunas estructuras de la corteza cerebral, de la neocorteza, de sustancia gris, principalmente en la parte medial de los lóbulos frontales, de menor volumen. Lo que no se sabe es si esto es causa o consecuencia, es decir, multitasking lleva a un cambio morfológico cerebral con disminución del volumen de áreas del cerebro, o las personas que tienen disminuidas esas áreas del cerebro son más propensas a realizar el multitasking. ¿Es por eso que dicen que lo relacionan con el consumo sobre todo de la marihuana? Sí, quizás esto tenga que ver con algún tipo de tendencia o comportamiento de la persona que tiene una tendencia a tener consumo de sustancias quizás ilícitas o no, y el multitasking. Es muy difícil establecer una relación de causalidad exacta, porque hacen falta estudios de un gran número de personas y un grandes análisis que se llaman análisis multivariables para determinar que una es causa y otra es consecuencia. Y le vamos a responder la pregunta a Daniel, que vive con la tecnología. ¿La tecnología afecta a nuestro cerebro? La tecnología afecta a nuestro cerebro. Ojo, Dani. Lo cual no quiere decir que sea siempre en detrimento. Hay que tener en cuenta que generalmente hablamos de memoria, que es algo que nos preocupa mucho, la queja cognitiva, la queja por trastorno de memoria es algo frecuente en el consultorio, y hay que tener en cuenta que las mayorías de veces esta queja está basada en déficit atencional y no de memoria. Ese es un primer punto que es importante. Luego hay que tener en cuenta qué es la memoria, porque tenemos el mal concepto de que la memoria es una bolsa donde metemos recuerdos, como si fuese un depósito, como si hiciésemos acopio de recuerdos. ¿Y no es así? No, es mucho más complejo. La memoria tiene que ver con seleccionar algunos estímulos, procesarlos, darles un simbolismo propio que uno tiene, filtrarlos, eliminar cosas o elementos que no son muy útiles en ese recuerdo y de ahí almacenarlos. Es decir,
que hay un proceso. Primero hay que tener una atención conservada, o sea, prestar atención a ese estímulo. Eso tiene que ver con una memoria sensorial que es muy cortita, que dura 1 segundo. Luego hay que codificarlo, es decir, a ese estímulo darle algún simbolismo propio, asociarlo con otros recuerdos nuestros que tienen cierto significado para nosotros. Luego hay que hacer una consolidación, es decir, eliminar elementos que no son muy importantes de eso y luego se almacena. De eso que se almacena, que está como procesado y filtrado, a veces lo podemos traer a la memoria de corto plazo y evocarlo. Como una computadora, diríamos. Es exactamente como una computadora. La misma función. Lo que suele pasar es que el uso de tecnología en forma de multitasking nos altera el primer componente, que es la atención. Entonces no siempre altera la memoria, sino no se alcanza a formar la memoria, porque no estamos atentos y concentrados en ese estímulo específicamente. ¿Y qué otras funciones cerebrales afecta la tecnología? En general hay que tener en cuenta que el cerebro funciona de cierta manera como si fuese un músculo. Es decir, que mientras nosotros ejercemos una actividad en forma repetida, una actividad nueva, eso a largo plazo va a ejercer algunos cambios estructurales en el cerebro. Va a facilitar la unión y la interconexión entre neuronas, que son las sinapsis. Pero también, si nosotros ocupamos mucho tiempo en una tarea específica, va a ir en detrimento de otras funciones que se van a ejercitar menos. Y es como si se fuesen atrofiando. Es decir, si nosotros pasamos muchas horas usando la computadora o internet, quizás tengamos algunas funciones facilitadas de búsqueda y demás, pero vayamos en detrimento de otras áreas cerebrales y de otras funciones que son fundamentales para la vida, como ser las actividades sociales, claro, la interpretación de textos de otro tipo de contenido, ¿no? Una búsqueda común y corriente, la parte anímica, la parte del desarrollo conductual, de comportamiento y demás. Eso es lo que suele pasar. Y muchas horas pasamos frente a una computadora y también los chicos ahora que vienen las vacaciones. ¿Qué consejos podemos darle a los padres? Yo creo que hay que tener en cuenta que es un buen mensaje es que los dispositivos electrónicos no son malos, no está demostrado que sean malos, que vayan en detrimento de la salud, que Internet sea malo, sino que hay que tener un cierto equilibrio. Límites. Bueno, límites. Y acordarse que salud tiene que ver con un equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo social, y eso es lo que hay que mantener. Internet, los nuevos dispositivos nos pueden ayudar a colaborar con esos datos en bolsa, que son datos, digamos, gruesos. Pero no nos va a quitar nuestra capacidad de asociar, de interrelacionar, que tiene que ver mucho con la memoria. ¿Y cuántas horas es lo que se aconseja para que no afecte nuestro cerebro? Es que esto es como un ejercicio. Si nosotros jugamos a un videojuego muchas horas, nos vamos a hacer mucho más hábiles para ese videojuego con algunas actividades manuales y actividades ejecutivas cerebrales. Los chicos trabajan mucho juegan mucho con esto. Juegan mucho. Por ahí lo que pasa es que hay un exceso en cuanto a horas frente a la televisión, frente a los videojuegos, y eso perjudica otras funciones cerebrales que no se están ejercitando y son fundamentales, sobre todo durante la etapa de desarrollo. Claro. El chico no se ejercita, tiene tendencia a tener sobrepeso, obesidad, diabetes. No tiene buenos vínculos con sus amigos, con su familia. Entonces todas esas funciones se deterioran y es muy probable que eso se plasme en disminución de volumen de esas áreas cerebrales, como si fuesen músculos. Bien, bueno, muchísimas gracias Mario. Y bueno, Mario, Daniel, ustedes habrán visto, habrán tomado nota, sobre todo Dani, que pasás muchas horas frente a una computadora y esto que siempre nos contás vos sobre la tecnología. Exactamente, Roxana, hay que tener en cuenta esto, pasamos mucho tiempo frente a la computadora y haciendo precisamente esto, de multitarea, estar utilizando el teléfono mientras estamos mirando la pantalla de televisión, estamos viendo algún programa. Es muy cierto lo que decís, hay que tomarlo con precaución, salir un poquito más al aire libre, y muy buenas las recomendaciones del especialista que tenemos aquí en el estudio. Y Mario Ursúa, ¿qué es lo que nos dice? Yo lo seguí atentamente a través de mi smartphone. Absolutamente todo lo que ustedes decían lo iba registrando allí.